Bueno, muy bien, muy buenas noches para todos, nuevamente con esta tertulia que en esta noche nos cita tanto a Manuel como a mí, con un poco de un protocolo totalmente distinto a la hora de abordar el tema. Normalmente lo hacemos de una manera, si cabe el término, no protocolar. Nos encontramos, es un encuentro de amigos, es un encuentro de, 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 de dos amigos que pensamos juntos nuestras realidades y nuestros conocimientos. Pero ha habido un cambio en estos últimos tiempos que lo queremos compartir con ustedes. eh, un cambio que nos ha hecho parar y nos ha hecho pensar y repensar algunos de nuestras miradas, si cabe el término, y en muchos aspectos también tratando también de revisar un poco lo que pensamos y lo que creemos, indudablemente, ¿no? Hemos encontrado por medio de un amigo que me pasó un libro, y que ese libro indudablemente nos hace pensar, nos hace ver, nos hace revisar. Muchas veces en esta tertulia hemos hablado de diferentes temas, de diferentes connotaciones, con diferentes miradas, a veces con la propia controversia, a veces con el desacuerdo, con el no compartir el pensamiento del otro, porque si hay algo que hay entre Manuel y yo es la disidencia, la unidad de pensamiento, pero también disentimos en algunos aspectos. Y eso hace que nuestra relación y nuestro desarrollo, si es que cabe el término, a esta altura de la vida, hace que uno vaya creciendo, ¿no? Y queríamos compartir con ustedes este libro y tratarlo juntos, que es un libro muy importante, pero también un libro inquisidor. Mi mamá me decía siempre, uno vuelve al libro. Cuando uno lee un libro y lo deja en la biblioteca, pasan los años y pasan los tiempos, y uno lee el libro de vuelta, el mismo libro, y uno lo lee desde otro lugar, desde otra forma, y tiene un distinto resultado. Quizás tal vez para afirmar conceptos antiguos que en su momento no lo habíamos descubierto, o tal vez para abrirnos una nueva manera de ver las cosas, ¿no? Este libro produce esas cosas, nos produce una manera de mirar y nos hace ver de que lo que veníamos mirando sobre algunos temas que venimos tratando, no estábamos tan lejos de la realidad. En cierto modo también el libro en algunos aspectos nos reivindica, si es que tenemos necesidad de ser reivindicados, pero por otro lado también nos da una profunda satisfacción de saber que humildemente no estamos tan errados. Este libro se llama La ciencia o ciencia y religión en la edad moderna. El título, Ciencia y religión en la edad moderna, es un título que a veces, creo yo, no alcanza a definir el contenido del libro, ¿no? Es un libro escrito por una persona, o yo creo que recompilado por una persona, pero que está compuesto por una cantidad de personas que van a tocar varios temas. Así que bueno, antes de ponerme a examinar el libro, quiero dar la bienvenida a mi amigo y compañero de la noche, Manuel. Buenas noches. Hola Mario, buenas noches. Bueno, yo agradecido a estas oportunidades que nos da la vida y en este caso mediante la tecnología, de poder desarrollar una charla que para nosotros siempre es jugosa por el hecho de lo que vos planteás, la unidad en la disidencia, en los tiempos donde hay poco ejercicio de este tema y al mismo tiempo
un revisionismo y un replanteo de ideas, de conceptos, de creencias que, que no está tan de moda, Mm, y que hoy sí, por hoy estamos arribando a lo más cercano a la pérdida de la individualidad y del sujeto, y es donde se masifica los mensajes por parte de los estados a nivel mundial y se adoctrina más que educar. Entonces, claro, yo creo que los que el día de mañana escuchen estas charlas se van a dar cuenta que era necesario, y que es necesario dejar por lo menos algún antecedente de que habemos más de los que se cree que podemos pensar en la disidencia. claro, Así claro, que naturalmente agradecido, Mario. totalmente. Bien, este libro de una manera fue un impacto para los dos. De esto no cabe la Sí, menor tal duda. cual. Sí, hermano, sí, sí. Sí, Eh, porque en mi caso, cuando yo lo empiezo a leer, me descargo el libro, lo pongo en PDF tanto en la compu como en el celu, y en los recreos de las horas de los colegios donde doy clase, lo comencé a leer, y la verdad que empecé a encontrarme con algunas cuestiones que, como vos bien decías, es decir, nos daban la razón, si así se puede decir, y al mismo tiempo repensar. Yo creo que profundizar sobre cosas que uno este, la tenía con una cierta cantidad de información, y esto le agrega más información claro, a cosas que ya hemos hablado claro, en las tertulias, ¿no? claro, claro. Sí, indudablemente este libro, más allá de que no es un libro escrito por un autor, sino que es un libro escrito por varios autores donde hay diferentes Claro, temas, que los vamos a diferentes repasar ahora, ponencias. que los vamos a repasar ahora, Mm. y en cierto modo vamos a hacer un resumen del primer capítulo. En las tertulias siguientes haremos una charla sobre cada uno de los capítulos. Así que si me Sí, permitís, claro. Manuel, voy a hacer una lectura de los 13 capítulos que tiene el libro. El libro está compuesto por Dale. 13 capítulos y creo yo que toca el libro en todos sus capítulos los temas más relevantes de la filosofía y del pensamiento humano. Sí, tal O cual, sea, coincido. de eso no creo que de eso no cabe la menor duda, ¿no? No, Creo que no. no cabe la menor. Porque si hay algo que No tenemos, porque, sí, te escucho. sí, no porque no cabe la menor duda, como vos decís, porque yo te hablé cuando charlábamos, es ecuánime, es Mm, justo para con todos los colores que puede tener la historia de esa modernidad a la cual hacen referencia los expositores y que se traslada a esta obra, donde plantea las razones tras bambalinas de todo lo discursivo que pueda haber por fuera de ello. claro, claro. A mi entender, o mi óptica, es que el título no define el libro. Esto es No, para mí, ¿no? no, por ahí se quedaron cortos. Sí, claro. Yo hubiera puesto también otro título, sí. Sí, 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 o sí, sea, sí. para mí el título no define el libro, pero me parece No, que es justo, es escueto, es sí. medido, no es. Y muy austero el momento Sí, de ponerle el exactamente, título, claro, ¿no? claro. Sí, porque cuando veamos el contenido, obviamente uno se da cuenta que decía, la pucha, si va a tener esta cantidad de temas, imagínate que, Claro, sí, no se eh, meten con cualquier cosa, como se claro, dice. exactamente. Claro, Eso por un lado. Por otro lado también, lo que tenemos que dejar en claro, lo que queremos avisar es que este libro en YouTube va a estar en link, o sea, debajo del video, donde usted puede bajar el libro en PDF y leerlo junto con nosotros para que todo lo que hablemos tenga en consonancia. Así que nosotros lo que hacemos es, en primer lugar, desafiar y también invitar a aquellos que nos escuchan a leer este libro que es rico por todos lados. Recomendamos que sí, obviamente, Manuel, quien lee este libro tiene que tener algún contenido, es decir, sí, no lo puede es leer cualquiera. importante que haya alguna formación histórica, filosófica previa, este, eh, con conocimiento claro por lo menos de la cronología del pensamiento occidental, Sí, claro. que es el que ayuda para poder ubicar en tiempo y forma cada una de las cosas que menciona, al mismo tiempo que hace referencia a personajes históricos y su función en la historia y lo que fueron Sí, para la historia. claro, claro, totalmente, sí. Bueno, mira, yo voy a hacer lo siguiente, Manuel.
Voy a Sí, hacer una recapitulación de los 13 capítulos, una genial. lectura de los 13 capítulos, y luego nos metemos de lleno en el primero, aunque sea un panorama. Voy a Claro, hacer, sí, sí, sí. Una eh, primera parte. voy a hacer una lectura de algo que copié para hacer justo a la introducción y después Bien. vemos qué sale de todo esto, ¿no? Avanti. Bien, el primer capítulo dice lo siguiente: entre sueños y meditaciones, Dios en el discurso cartesiano. Entre sueños y meditaciones, Dios en el discurso cartesiano. Esto está escrito por un tal José Toledo Prats. El segundo capítulo, Inquisición romana y atomismo desde el caso Galileo hasta el comienzo del siglo XIII. Pregunta, ¿qué es ortodoxia? Bueno, son títulos que Sí, sí. vos decís que viste, esto está escrito por Francesco Beretta, o sea, obviamente será, como vos verás, que es un Tano. Claro. Sí, el tercer capítulo dice, el relojero ajetreado, Dios y el mundo natural en el pensamiento de Boyle. Tremendo, ¿no? Tremendo. El relojero ajetreado, o sea, Dios el artífice del tiempo. Bueno, escrito por Antonio Clerucio. Eh, este tema, el cuarto capítulo, habla de Isaac Barrow contra la metafísica, Dios y la naturaleza del espacio, escrita por Anthony Malet. El capítulo 5 dice, la luz de la naturaleza, Dios y la filosofía natural en la óptica de Isaac Newton. Bastante pesado el capítulo. Como dicen escrito los por, chicos ahora, es heavy. sí, escrito por Stephen David Snoloven. El capítulo 6 dice, en el banquillo, o sea, la retórica judicial y la relación entre la teología de Newton y la filosofía natural. O sea, como que si el capítulo Claro. anterior dejó Sí. algo, Algo fuera del redondel, sí, digamos. vamos a hacer el siguiente, ¿no? Escrito por Robert Illifai. Este que viene es genial, dice Leibniz, la teología y la filosofía mecánica, escrita por David Geithner. El Sí, capítulo 8 dice Ciencia a la sombra del Vaticano, terrible este capítulo, claro, claro. escrita por John Eilbron. Volvemos de vuelta, Newton y la existencia de Dios, Mauricio Torrini. El capítulo 10 dice la Biblia, la creación y la luz interior, tensiones dentro de la ciencia cuaquera, que dicho sea de paso, los cuáqueros han sido, han hecho un poquito de ruido en la historia del Claro. mundo protestante. Escrita por Godfrey Cantor. El capítulo 11 dice la ciencia de los unitarios, Muy buen tremendo, capítulo. Muy buen tremendo, capítulo. tremendo. Ese Escrita por, capítulo pues hay capítulos de libros. Bueno, acá yo creo que es fácil pensar que se pueden leer incluso desordenadamente, sí, claro. porque este capítulo, la ciencia de los unitarios, perdón, sí, bien, la Sí, ciencia, sí, 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 la ciencia de ciencia y los unitarios. religión en la Ilustración francesa, perdón, que es el capítulo 11. Quería Ah, aclarar claro. eso. El 12. El 12. Es un capítulo para reflexionar cualquier espiritualidad, cualquier posición política y cualquier revisionismo histórico. Yo creo que Claro, es esa claro. parte de Juan Arana es, no Increíble. tiene desperdicio. Sí. Y bueno, y si fuera poco, ya cuando el cerebro está a punto de colapsar, Antelimado. sí, Dios y el éter en la filosofía última de Kant. Ah, Es que listo. Y ahí agarra un caballo blanco, eh, quedate en cuero sí, que sí. y agarra la playa, digamos, y empezó a correr. Escrita por Félix Duc. La verdad, el libro da. Yo recomiendo al lector que se tome el trabajo de dejarse llevar por el libro, Ah, pero volvemos a repetir lo siguiente, Manuel. Es un libro que aquel que no tiene una construcción teológica, filosófica, va a estar muy limitado. sí, sí. No es que tratemos al lector, que tratemos de subestimarlo, pero me parece que los escribientes van al hueso de Claro, la y situación. que yo creo que lo que tiene de característico esto que no está escrito con la intención de la simple discusión, sino que está escrito con la intención de la profundización de los temas
y por claro, eso lo que arriba, lo que agrega cada uno de los exponentes, eh, como es esta parte que vamos a ver de Prats, eh, tiene el condimento de decir, doy por sentado de que vos de lo que yo estoy hablando ya lo sabés. claro, exactamente. Es Sí, decir, está total. opinando sobre cosas que están opinando, es muy pobre decirlo, están analizando y escribiendo sobre temas puntuales y exponiéndolo supuestamente a gente que ya Sí, conoce de sí, lo que sí, estamos sí, hablando. Es sí. decir, si alguien te dice, te habla acerca de quién es Enrique VIII en Roma, bueno, no te lo va a explicar, te Ya lo sé, claro. nombra, Sí. por ejemplo, ¿no? Y O quién es Lutero y Calvino, digamos. claro, se sabe. Lo que más me llama la atención, que este libro está escrito escrito y patrocinado por la Fundación Mm. Canaria Ortava de Ah, Historia sí, de la Ciencia, que es una sí, fundación que, que tiene el propósito de hacer, mira lo que voy a decir, Manuel, hacer repensar al mundo docente. claro, Ese es el propósito sí. de estos escritos, ¿no? Es necesario. Sí. Por eso a mí me atrajo también. ¿Mm? Bien, y que como quiero hacer un poco de justicia a lo que venimos hablando, respecto, ahora sí nos metemos en el primer capítulo que habla de Sí, entre sueños y meditaciones, Dios en el discurso cartesiano, y tanto vos como yo hemos venido charlando sobre René Descartes y sobre su propia claro, construcción y sobre su filosofía. En un momento establecimos, creo que siempre tomamos una línea. ¿En qué sí, sentido con respecto a René Descartes? Y corregime si me equivoco en este planteo, pero hemos sido objetivos en la mirada al propio René Descartes. sí. Descartamos de plano que sea el padre de la modernidad, nunca tuvimos esa mirada, aunque en su gran mayoría en los círculos intelectuales, en los círculos universitarios, en los círculos de intelectualidad, se lo llama al propio René Descartes como padre de la modernidad, Claro. que estoy muy convencido que es un anacronismo filosófico, es decir, Sí, histórico también, histórico claro. también, ¿no? Sí, Porque sí, 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 eh, definitivamente. se toma, se argumenta, falsamente hablando, de la filosofía de René Descartes, diciendo que el propio René Descartes, como es el padre de la modernidad, niega o tiene toda negación absoluta de Dios, ¿no? En su construcción de pensamiento, Claro, porque claro. instruye o porque induce al pensamiento científico, ¿no? Y quita a Dios de ese pensamiento. Yo voy a leer un escrito del propio René Descartes, citado en este libro, pero que dice lo siguiente: respecto a las verdades eternas, respecto a las verdades eternas, Mm. afirmo de nuevo que son verdaderamente, perdón, voy a leer de vuelta. Respecto a las verdades eternas, afirmo de nuevo que son Sí, verdaderas solamente porque Dios las conoce como verdaderas y posibles, pero no, por el contrario, que sean conocidas por Dios cual si fuesen verdaderas independientes de Él. No hay que decir, pues, que si no hubiera Dios, esas verdades serían, no obstante, verdaderas. No es extraño que aquellos que comprenden perfectamente las verdaderas matemáticas y, y no la existencia de Dios no crean que aquellas dependen de ésta, pero deberían pensar lo contrario, que puesto que Dios es una claro, causa cuya potencia sobrepasa los límites del entendimiento humano y que la necesidad de estas verdades no excede en absoluto nuestro conocimiento, resulta que ellas son algo menor y sujeto a esa potencia incomprensible. Manuel, esto lo escribe René Descartes de su propia pluma y letra. sí, sí. Yo creo que, claro, a mí me da la sensación eh, de que hay mucha gente que desde hace mucho tiempo, por lo menos los últimos 20, 30 años, en el sistema educativo en todos los niveles, lo nombran a Descartes como el padre de la modernidad porque repite un relato, ¿no? Claro, claro, Desgraciadamente eso sí está de moda y, y es un relato con una narrativa bien escueta, entonces impide la posibilidad de siquiera cuestionarlo a eso. Entonces, claro, claro. y no nos olvidemos que
en este contexto de estos últimos 30, 40 años del sistema educativo mundial, no solamente acá, eh, quienes están en las aulas generalmente creen que después del título de profesor universitario, de profesor de educación inicial o de secundaria, con eso ya se acabó su carrera, es decir, con eso ya tiene todo el conocimiento acabado. Entonces, desgraciadamente, la gran mayoría, más allá de los cursos que simplemente son para obtener puntaje en un listado que les favorece para obtener más trabajo, y que no sirven para nada para la intelectualidad, no hacen ningún otro estudio, es decir, hay una minoría importante que simplemente se dedica al estudio, pero el claro, resto deja que el tiempo transcurra y trata de jubilarse lo antes posible. sí, sí, Entonces, y los intelectuales los facultativos, los intelectuales del ámbito universitario, tienen o se atan a lo que es fruto del clientelismo político. Entonces, dependiendo quiénes los dejan editar un libro, dependiendo quiénes le dan un lugar en un partido o le dan un cargo. Porque esto hay que decirlo en relación con esto que estamos hablando, que es tan importante, histórico y serio. Entonces, acá tenemos intelectuales que se comprometen con sus propias ideas, que forman parte de una fundación dedicada al revisionismo histórico, en este caso de lo que es el cristianismo, y de personajes, filósofos, pensadores que se han relacionado, científicos que se han relacionado con el cristianismo, y que muchas veces eso está despintado en mm, las aulas. claro, No se lo nombra, se prohíbe y siquiera pensar o reflexionar acerca de la posibilidad de que una persona de la talla de la historia como Newton tuvo algo que ver con el cristianismo, claro, mismo Descartes, ¿no? Esto que vos acabas de leer, propone pensar un Descartes que estaba muy lejos de quitar la preeminencia de Dios en su vida. sí, claro, Entonces, claro, claro, creo que eso es realmente fáctico, digamos, sí, totalmente, que es tajante esa verdad. sí, Y que se ha tratado de ocultar sistemáticamente, sí, ¿no? sí, claro. Bien, pero deberíamos hacer justicia al texto Mm, y el libro se abarca por un montón de cosas, pero en este primer capítulo, donde habla de la religión cristiana y la política europea en el siglo XVI, que es indudablemente el contexto en el cual nace René Descartes, ¿no? Dice, claro, durante el siglo anterior al nacimiento de René Descartes, Europa es el escenario de numerosos conflictos de tipo político-religioso. La expulsión de los judíos de España en el año 1492, la fundación de las iglesias reformadas a partir de la ruptura de Lutero con el papado en 1521, la separación de la Iglesia de Inglaterra en el año 1534, y tras la polémica de Enrique VIII con Roma, la contrarreforma católica que sienta sus bases doctrinales en el Concilio de Trento y combatirá todo reformismo mediante los tribunales del Santo Oficio, la guerra de facciones en Francia entre católicos y hugonotes. Esto, esto, esto era el mundo en el cual va a preparar las condiciones para que René Descartes comenzara su vida en mm, Europa y en cierto modo también sus estudios, ¿no? claro, Es decir, claro, eh, la ruptura con el papado tanto de Francia como de Inglaterra, gracias a las condiciones que creó la Reforma. sí, sí. El conflicto étnico que había en España con los... Claro, porque hay que describir que este párrafo es un conjunto de datos que son muy fuertes, todos pesados, y sobre todo cuando habla de la expulsión de los judíos de España, en ese contexto, lo que ocurre en esa región del mundo es que estaban los resabios de lo que había quedado de la hispanidad antigua, y cómo se había roto la última parte del imperio, la decadencia a postrera de Roma, y cómo Enrique VIII, cuando dice tras la polémica con Enrique VIII, de Enrique VIII en Roma, el personaje de Enrique VIII es tan clave para dejar el lugar de que del cristianismo se separe, se rompa, se Claro, divida en claro, dos. Por eso el título, Política Europea en el siglo XVI al final. claro.
claro. porque lo que no debemos perder de vista es que mucho de lo que después se escribió son cuestiones históricas expuestas con datos en los libros después de esta época, pero que también hubo mucho relato posterior en relación con... Porque cuando los maestros, los profesores, los catedráticos se refieren a esta época, evitan profundizar sobre estas particularidades, salvo algunos excelsos conocedores del tema, dado que es inevitable pensar de que hay condiciones históricas para que el cristianismo sea lo que postreramente es, lo que después es. Ese último renglón donde dice las guerras de facciones entre hugonotes y entre católicos y hugonotes, es la guerra interna que tiene el catolicismo para de puerta adentro y el protestantismo, es decir, esa reforma, perdón, los dos tienen conflictos internos Sí, claro, claro. después de la quiebra el no reconocimiento del papado. Y el párrafo que sigue, que es muy importante, porque el autor de esta parte, de este capítulo, es muy claro en relación con algunos mitos que se crearon en relación con esta división. Y yo lo voy a leer, si me permitís. Sí, cómo no, adelante. Dice, como respuesta utópica, y ya ahí Ya, ahí, empieza ya a está, decir ya está. es decir, respuesta utópica, no está Sí, diciendo como una lógica respuesta, no, 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 como una respuesta utópica a todas esas preguntas, el sueño utópico de la unificación política. ¿Por qué? ¿Por qué dice el sueño utópico de la unificación política del mundo cristiano bajo la égida de Carlos V, que, que fue formulada en 1525 por el eramista español Alfonso de Valdés en su relación de la batalla de Pavia? Porque ahí es donde está el condimento político mm, de esa división del cristianismo. mm, No nos olvidemos, como hemos hablado en otras tertulias, de que los posicionamientos de los distintos cristianismos han hecho y han dado como resultado cierta decadencia por parte de los gobernantes, sean claro, reyes en un momento, o sean políticos, es decir, sean hombres de Estado posteriormente. Pero en esta época en particular, que es el auge de la modernidad que entra en conflicto, porque aparte encuentran un nuevo mundo, ese nuevo mundo donde había otros seres humanos a los que se tardó un montón en reconocerlos como seres humanos, esta parte es sumamente clave porque lo que plantea es que había una discusión en Europa sobre quiénes querían ser y que había una necesidad de indefectiblemente de si la posición era católica o si era de la reforma protestante llamado después, este, que el cristiano siempre, las distintas miradas del cristianismo siempre buscaron la unidad a pesar de, mm, políticamente hablando, vuelvo a repetir, sí, porque sí, claro. dice más adelante, por eso arranca con utópica, porque después desgraciadamente era lógico, ahora sí, que eso fuera a romper un montón de cuestiones que estaban absolutamente bajo una misma ala, que era el ala o del Imperio Romano, lo que quedaba la última, Claro, claro. o del Imperio Hispánico, y destruido también por lo que habían dejado los otomanos. Entonces, eh, había un conglomerado, era una época muy rica. Sí, Por eso es muy triste cuando algunos maestros, profesores o catedráticos dicen que esta última etapa es la etapa oscura de la historia. No, no, es una etapa rica como también fue rica lo que se llama este, la, eh, la etapa de los 1400 años de Imperio Romano, también fueron ricos. sí, No se le claro. puede quitar riqueza a cada época. Y No, no, esta en particular era muy rica porque había un quiebre de una potencia que era la religión cristiana, oficializada en Roma, pero que al mismo tiempo eso hizo emerger un montón de cosas que estaban bajo una olla a presión. sí, claro. ¿Verdad? Sí, Dice, se encomienda al futuro emperador la tarea de promover la reforma de la Iglesia y garantizar la paz en sus territorios. Al pontificado se le exige enseñar la doctrina dando ejemplo de vida.
lo cual era un tema que, por Sí, ejemplo, para complicado, sí, 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 Los Medici, lo de ejemplo, lo sí, dejamos, ¿no? sí, sí, Dice, sí, se conserva la división entre poder temporal de la monarquía y el poder espiritual del papado. Es decir, esas cosas que muchos, incluso yo durante muchos años me costó entender de que había una clara separación entre las posturas de la Iglesia romana y los reyes, y después también del protestantismo y sus reyes, claro. donde lo que pretendían era, bueno, muchachos, nosotros les otorgamos la posibilidad de que gobiernen en nombre de nuestra versión, por así decirlo, a grosso modo, de Dios, o de las verdades cristianas, de verdades bíblicas, pero ojo que el poder espiritual lo tenemos nosotros. Mm, Entonces, dice, pero dentro de una concepción agustinista de la política. Dos puntos. El imperio como cumplimiento de un destino espiritual. claro, Y acá viene, amilenialismo eh, práctico. y acá viene estas cuestiones que hemos hablado también, la cuestión del amilenialismo. Mario, seguimos No, no, que no vamos. obviamente que lo que está hablando allí es principalmente eso, la parte más importante, el párrafo más importante para mí es cuando dice, pero dentro de una concepción agustiniana de la Mm, política. El asunto que tiene que ver con toda la construcción filosófica o teológica filosófica de las verdades de Dios, de parte de Agustín de Hipona, que fue el artífice y autor de lo que nosotros conocemos hoy como Guerra Santa, que tiene una mm, cantidad de connotaciones importantes. claro, El problema es que, como siempre digo, el amilenialismo como concepción hay que saber entenderlo desde un punto de vista agustiniano, hay que pensar la doctrina agustiniana en su contexto histórico. claro, Entonces, por eso él dice Guerra Santa, porque trata de establecer un reino mediante el poder. claro, exacto. Intenta incluso imponer una espiritualidad. Hay un autor, un teólogo muy antiguo, que dice lo siguiente: la filosofía de San Agustín era la idea de imponer un mundo de una realidad espiritual en un mundo de una realidad humana, es decir, traer una realidad abstracta que no existe o que en nuestra realidad no se ve físicamente hablando, que se trata de imponer dentro de una realidad tangible, palpable, o sea, traer un Claro, reino espiritual a un reino terrenal, esa es la idea, pero que no hay un reino como lo plantea el premilenialismo, por ejemplo, claro, que tiene otra connotación, ¿no? Otra cuestión, que tiene que ver sus bases más con una interpretación literal que con una concepción de la doctrina, que son dos cosas muy distintas. sí, Entonces, Agustín de Hipona entiende que la controversia política, el dominio de la política es el medio para poder instaurar el reino espiritual. Entonces ahí ujú, está la cosa, ¿no? Ahí está la cosa. sí, sí, sí. Bien, sigue incluso el texto, dice, tanto Lutero como Calvino afirmaban la superioridad de las Sagradas Escrituras sobre la doctrina acumulada por el papado y los concilios desde la antigüedad. En consecuencia, se abrió un amplio y duradero debate sobre la verdad y la falsedad de las multitudes de interpretaciones de la Biblia, por tanto, de las respectivas religiones que las respaldaban. O sea, aquí lo que tenemos es una guerra de interpretación, porque así como el catolicismo, como consecuencia de la reforma, del impacto que tiene la reforma en la Iglesia Católica, eh, la lleva a esta a tratar de reordenarse, reorganizarse, también el protestante sufre las consecuencias de las diferentes interpretaciones, tal es así que el luteranismo con el calvinismo reformado nunca estuvieron de acuerdo Claro, eh, en cuestiones de interpretación, ¿no? Y obviamente, ¿qué es lo que hace el catolicismo romano? Se tiene que reposicionar. La crisis del catolicismo posterior a la reforma no es la misma crisis que tiene el propio movimiento protestante. claro. O sea, no es lo mismo. No hay una crisis doctrinal en el catolicismo romano, sino una No, crisis filosófica. sí, exactamente. Muy preciso En- tu análisis. entonces, el movimiento de la reforma sí tiene una crisis doctrinal,
porque hay una Ahí es diferencia. donde cambia, Mario, Sí, ¿no es claro, cierto? claro, Ahí, claro, ahí es donde está la gran diferencia en el eje y en el auge de ese quiebre del claro, cristianismo. claro, Esto que vos decís es sumamente importante. porque Lutero Repetilo, tenía por una... favor, para diferenciar estas dos No, cuestiones, no, porque eso viene arrastrado hasta el día de hoy, si se quiere. ¿por qué? Porque para ser un poquito más gráfico, vamos a imaginarnos que la iglesia es un edificio bien estructurado, un poco caído, medio sucio, abandonado, pero es un edificio en sí, no podemos negarlo, ¿no? Entonces le cae una bocha de acero a la estructura de la iglesia como la doctrina de Lutero Mm, y le pega en su estructura y la iglesia está a punto de caer, entra en crisis, ¿no es cierto? Entra en crisis. ¿Por qué? Porque Lutero no solamente cuestiona la integridad del papado, la estructura papal, sino también golpea principalmente en la médula de su construcción teológica. Eh, claro, la crítica de Lutero no solamente es teológica, es filosófica, es moral, es un montón de cosas. Pero eso no termina con la iglesia. Lo que hace Lutero tiene que retirarse de la iglesia, tal es así que la propia... Hay un texto muy interesante, si ustedes miran el libro donde habla de las fechas, dice, en la primera parte dice, la fundación de la iglesia reformada a partir de Lutero, de la ruptura de Lutero con el papado en el 1521. Es importante entenderlo porque la reforma surge en el año 1517 y en el 1521 ay, ¿cómo se llama? En la dieta de Worms, donde se le pide a Lutero que se retracte, él decide no retractarse y Enrique lo apoya y obviamente claro. se va, se desprende todo eso, ¿no? Sí, 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 sí. Bien, pero la Iglesia Católica entra en una crisis filosófica. ¿Y por qué? Bueno, porque Lutero cuestionó todas las cuestiones de fe en relación con el fundamento de Tomás de Aquino. Claro, Es decir, la iglesia se asentaba sobre Tomás de Aquino y Tomás de Aquino hace una reinterpretación de Aristóteles. claro. Y si hacemos un salto, lo que estamos diciendo es que el Concilio de Trento, donde la contrarreforma se va a posicionar de nuevo contra la reforma, propiamente hecho, que es la actitud de la iglesia, toma como oficial la construcción de Tomás de Aquino y la construcción aristotélica. Por eso se le llama al Concilio de Trento el neoaristotelismo. Claro, exacto. Eso es Sí, la sí. razón por la cual la iglesia tiene una crisis Y se filosófica. separa de su antecedente filosófico, que era agustinista, tal como Totalmente, lo dice el texto. totalmente, totalmente. Mm, Sin embargo, sin embargo, la reforma tiene una crisis. ¿Por qué? Porque Lutero no es conquistador, él es un reformador fundamentalista y se queda en Alemania. Calvino tiene otra reinterpretación de la reforma y por ende entonces él hace una reinterpretación de la reforma, la lleva al hombre común. Lutero es un hombre de una facultad teológica, Calvino es un teólogo de calle, claro, es un ahí hay teólogo una gran diferencia. de caminar, de andar y se da cuenta de decir, a ver, esta gente no entiende lo... ¿Por qué? Porque, vamos a entenderlo, Manuel, las iglesias quedaron vacías, Claro, ya no había santos, ya no había imágenes, estaba un hombre que enseñaba la Biblia, entonces de repente la gente no sabía leer ni escribir. Entonces, claro. claro, ¿Y dónde estaba la autoridad representada de algún modo? exactamente. Entonces ahí comienza una nueva mirada de la doctrina, pero ¿qué pasa? Posterior a eso, la reforma entra también en crisis. ¿Por qué? Porque se encuentran con diferencias teológicas propias del propio calvinismo, ¿no? Claro, Entonces ahí está el problema. Por eso dice la falsedad de múltiples interpretaciones de la Biblia y por claro. tanto de las respectivas religiones que la respaldaban. La formulación de un criterio para determinar con certeza la verdad, lo verdadero y lo falso, se convirtió en un eje medular de las polémicas teológicas. O sea, Claro. eh, eh, Fíjate vos que esto que dice el texto, arriba
a sentirnos cómodos con lo que dice, porque ya hemos dicho en otras tertulias que nunca salimos de la modernidad. No, no. En todo caso, se agudizó esa modernidad de la que estamos hablando ahora en este contexto del siglo XVI. Es Sí, decir, claro. eso dio auge al positivismo, al relativismo extremo, a la pseudociencia, a sostener algunas falsas doctrinas, a no apelar a la unidad más allá de las cuestiones políticas de parte de las dos vertientes del cristianismo. Es decir, todavía estamos como en el 1500, Sí, claro. Sí, claro, ¿no? pero con una diferencia, me parece a mí. Una diferencia. Eh, en aquel momento, y corregime si me equivoco, Manuel, A ver, en aquel momento había una búsqueda de la identidad del ser humano. sí, Hoy hay un abandono, el ser humano está autoabandonado. sí, Y me remoto un poquito al planteo de Heidegger, cuando dice que el hombre ha sido arrojado a su propia existencia, claro, alguien lo tiró, el hombre está tirado ahí, sí, abandonado, es el propio Dasein sí, el de estar siendo, el estar siendo, ¿no? O sea, pero ¿por qué? ¿Por qué está la búsqueda de estar siendo? Porque alguien lo puso ahí. claro. Sin embargo, lo que encontramos ahora es un abandono propio. El hombre se ha tirado a sí mismo, se ha abandonado a sí Mm. mismo. Sí, Eso creo eh, yo que eso es la diferencia que yo veo, la escueta diferencia, ¿no? No sé sí, sí. si Me podrá ser recuerdo así o no. ahora que pensadores de habla hispana, tanto sea Ortega y Gasset como el mismo José Ingeniero, a Sí, pesar de su positivismo con el cual yo no coincido, pero sí sí, en el claro. diagnóstico, la masificación Sí, claro. de la sociedad ha hecho que el hombre pierda su Sí, individualidad y sus totalmente. propios valores. Sí, Entonces, claro. se Claro. fue pergeniando una transformación del ser al punto tal que pasa a no ser. Entonces, deja de lado su propia identidad y como vos bien decís, ¿no? En este momento yo agregaría en eso que vos decís, se niega la Mm, posibilidad de identidad, sí, claro. sistemáticamente, Sí, sí, sistémicamente. sí, totalmente. Sí. Hay, hay una cuestión, hay una cuestión muy importante que uno tiene que tener en claro en el propio libro, que va ahora a describir un poco el contexto en el cual nace René Descartes, y no solamente el contexto, sino también el contexto en el cual René Descartes comienza a formarse. Claro. Que esto queda muy bien claro en el capítulo que el lector Sí, claro. tendría que leerlo, ¿no? Sí, Dice, hay una parte, dice, una línea de pensamiento religioso que tuvo mucha más influencia en la Europa del siglo XII fue la que emanaba del misticismo español, fíjate vos qué cosa claro. importante, del siglo XV, cuyas variantes incluyen el de vocación social y pedagógica de Juan Ávila, el emanatista neoplatónico de Fray Luis de León, presente en su trabajo de Los Nombres de Cristo, y el más humanista y cristológico de Teresa de Ávila, el espiritualista y trascendente Juan de la Cruz, o el más intimista de Fray Luis de Granada, centrado en la Claro. oración y meditación. Todos ellos fueron considerados heterodoxos por las autoridades eclesiásticas que venían con el recelo de entusiasmo en favor de la reforma de la iglesia de la vida cristiana, ¿no? Exacto. Este es el entorno en el cual no solamente lo que lee René Descartes, sino el entorno en el cual crece, ¿no? Creo yo que es una espiritualidad mística, ¿no? Sí, sí, exacto. Y esto es un dato no menor lo que aparece aquí, Manuel. Mira, dice la irrupción de la compañía de Jesús, que la conocemos muy bien históricamente Claro. hablando. Ya es así que eh, quien está en el papado hoy en la actualidad es de la compañía de Jesús. Sí, Pero hay un dato no menor. A mediados del siglo XVI propiciará el cristianismo humanista y modernizador propagado desde los múltiples colegios que se afanan en crear por la orden, confía en la educación de las élites sociales para instaurar la política católica que no esté, que no esté reñida con la mundanidad, con la ciencia, con la innovación cultural derivada del descubrimiento del nuevo mundo. Bueno, y así sigue
Sí, una sí, serie de cuestiones muy interesantes, ¿no? Es decir, lo que yo estoy notando en la medida que voy leyendo es un giro en la vida de René Descartes, primero por las cuestiones que él ve a su alrededor, ¿no? claro. Luego, cuando dice los sueños de juventud y el temor de Dios, dice, cuando René Descartes nace en 1596 en La Hache, una aldea cerca de Poitiers, en el rey Enrique IV, que para poder reinar tuvo que convertirse en Mm, protestante, de protestante a católico. claro. Fíjate vos, sí, Al está, estilo Groucho Marx. sí, sí, está terminando de pacificar el país tras más de 30 años de guerra de religión que concluyen con la promulgación del Edicto de Nantes en 1598. Esta fresca aún en la memoria de la matanza de San Bartolomé el 24 de agosto de 1572, cuando los principales líderes del partido hugonote fueron asesinados durante una revuelta del pueblo en París. El crimen había sido instigado por los políticos católicos rivales, siguiendo el plan de la reina madre Catalina de Medici, dato no menor, por los apellidos que vos Claro, que mencionaste muy hoy. al principio lo Sí, mencionaba, ¿no? sí, claro. Y con la anuencia del rey Carlos noveno, por la que temía la división religiosa con un grave peligro por la unidad política. Así que en este contexto nace René Descartes y comienza un desarrollo en su vida, y ese panorama político lo va a... Dice, en este panorama político se encuentra Descartes cuando termina sus estudios en el colegio jesuita, otro dato no menor, Claro. donde estudió desde los Todo 11, suena hoy. sí, claro, donde estudió de los 11 hasta los 19 años y que presentaba entonces la enseñanza más moderna. Claro. Aún tuvo que lidiar con la lógica, la física, la ética de Aristóteles, pero también aprendió astronomía de Sacrocómogo, las matemáticas de Christopher Clavio y la metafísica de Francisco Suárez. Bien, así que vemos ahí entonces un giro en la vida de René Descartes, no solamente por sus deducciones físicas y matemáticas, sino por sus sueños. Fíjate qué cosa interesante, Claro. Manuel. Sí, totalmente. Fíjate qué Sí. cosa interesante, porque él tiene un sueño que no sabemos cuál es, y anota en su cuaderno, dice, el 10 de noviembre de Eh, 1619, cuando me hallaba lleno de entusiasmo y descubrimiento de los fundamentos de la ciencia milagrosa. es genial. ¿Mm? Es genial. Es increíble que uno va dándose, dice, el primer sueño de Descartes tuvo una causa fisiológica y una mala postura que le produjo un dolor Sí, sí. en el costado izquierdo. El simbolismo principal reside en la fuente del viento que lo empuja contra la iglesia. Ahí está el misticismo, ¿no? Ahí está el Claro, misticismo. claro, de un colegio que iba acompañado de un sentimiento profundo de miedo. O sea, tenía miedo de... O sea, lo que yo noto es que René Descartes tenía una enorme construcción filosófica, teológica, y tenía miedo de que sus descubrimientos del pensamiento científico llegara a ofender a la iglesia. Juzgó que era Claro, un sueño enviado por el cielo y rezó una plegaria a Dios para pedirle su apoyo ante el mal efecto de su sueño y ser preservado de todas las desgracias que pudieran amenazarlo como castigo por sus pecados, que reconocía ser bastante grave como para atraer la cólera del cielo sobre su cabeza y aún hubiera llevado hasta entonces una vida irreprochable a los ojos de los hombres. Lo que yo claro. veo aquí es la crisis de una intelectualidad frente al misticismo religioso. Yo también veo en este sentido, en esta parte, este, eh, que este misticismo a René Descartes también le da, eh, siendo una persona joven, ojo que nosotros juzgamos como joven una persona de 19 años y en ese contexto Sí, obviamente. ya no era un joven. No, no, seguro, claro. Entonces ya era una persona formada con mucha vida, con mucha historia. Es decir, los 19 de ahora no son los 19 del Sí, siglo totalmente, XVI. totalmente. Y entonces yo estoy pensando en un hombre de 19 años. Hoy yo creo que podríamos equiparar los 19 de Descartes, de la época de Descartes, con una persona de 29 30 años. Sí, Es decir, claro. un hombre joven.
trasladando y volviéndonos al contexto de Descartes, a mí me parece que el misticismo, lo que le da a Descartes también es humildad, Sí, es claro, decir, totalmente. lo mantiene en ese estado de humildad, que después le trae algunas desavenencias hacia dentro de su propia vida, con sus últimas decisiones en cómo él termina su vida, Claro, ¿no? claro, Este, claro. cómo terminan sus días. Pero a mí me parece que de alguna forma eso que podemos llamar misticismo también le da sabiduría para no ser un necio que por tener un proceso de raciocinio, de conocimiento, de desarrollo de su pensamiento tan adelantado a su tiempo, al mismo tiempo le causaba Sí, claro, estupor, ¿no? claro, Porque claro. decía, bueno, pará, es decir, estás como yendo a un ritmo que en el fondo tenés que cuidar porque no sabés hacia dónde vas. Es Sí, decir, claro, claro. A mí me parece que fíjate, lo que no, sí, lo que no hemos aclarado, Manuel, en esta conversación, en relación con lo que estamos planteando, para ser justo lo que vos estás diciendo ah, con respecto a la madurez de aquel tiempo, es que el monstruo de la iglesia en aquel tiempo, y soy muy enfático en el uso de las palabras que estoy eligiendo, ujú, era un monstruo que vigilaba el pensamiento de los hombres. claro, Es como una especie de guardián absoluto, sí, donde sí, 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 no se podía pensar. claro, Entonces hay que entender que René Descartes está siendo muy meticuloso en su propio pensamiento hacia adentro. sí, Es un estudioso silencioso, es un genio silencioso que está estudiando y que tiene conflictos internos porque está descubriendo un enorme mundo científico y que la iglesia no le deja pensar. Este es el sí. punto neurálgico de la cuestión, Yo Manuel. creo que ahí, ahí me parece también a mí que acá bueno, en este texto, en esta obra, en este libro, en estas exposiciones de todos estos intelectuales, me parece que lo que hay también es un velo corrido, que es el tema de si la estructura de la Iglesia romana, en realidad, a pesar de la propia, del Santo Oficio, llamado así, tenía esa cosa de control sobre las ideas y el pensamiento de quienes formaban parte de su grey. Claro. Me parece que hay algo que vos dijiste que es muy claro. El catolicismo jamás se replanteó su doctrina. No, nunca. Entonces, y No, eso es lo que lo mantiene vital hasta el día de hoy. Es decir, claro, una de las charlas que hemos tenido es el protestantismo hoy no sabe para dónde ir porque perdió su propio eje. claro, Y el catolicismo tiene muy claro quién es su jefe, dónde está su sede, claro, dónde, claro, claro, su ritualismo hace que vos vayas, los días que vayas a una misa, siempre vas a saber cómo empieza y cuándo termina. claro, claro. Entonces, estructuralmente hay cosas que son ancestrales para una cultura, sostienen un montón de tradiciones que también crean vicios, Sí, pero claro, también claro, sostienen a todo un conjunto de seres humanos que no quieren que les cambien o que les vivan modificando lo esencial. ¿Cuál es que, digamos, para un católico lo esencial es ese ritual, sí, claro, lo que representa, independientemente después de las discusiones de la sangre y el vino y toda esta cuestión. Ahora, lo que sí el católico tiene es lo mismo desde hace más de sí, 500 años. totalmente, Un totalmente. protestante no sabe qué tipo le va a estar predicando porque posiblemente sea un tipo que salió de la cárcel. Sí, claro, Entonces, claro, ¿no? claro, Digo, claro, claro, entonces vos decís, hay algo que sostuvo el catolicismo y que en algún punto tiene relación con esto que vos decías de lo que le pasaba a Descartes, que es que la doctrina es clara y es férrea en el catolicismo. Entonces, mirá, vos conocés todo lo que quieras, pero yo te enseñé a vos, católico o formado en el catolicismo, que, ojito hasta dónde vas. claro. Es decir, no, Lo que yo no es puedo. que te andaba un cura atrás No, 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 no. filmando, No, 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 no. sino que la idea de Dios era tan imponente del Sí, catolicismo, él claro. lo es hasta hoy, Sí, pero del sí. catolicismo de aquel momento, que hacía que un tipo que por más racional y consciente de un montón de cosas fuera,
la impronta de la doctrina católica le pesaba hasta en sus fueros íntimos. Sí, totalmente, Y claro. Sí, si sí, no sí. pensemos en todas las crisis de No, los no. santos de la Iglesia Católica cuando se cuestionan su propia Sí, claro. genitalidad o sus pensamientos y sus sueños, ¿no? La diferencia entre el protestantismo y el catolicismo es que el protestantismo, cuando deja de entrar en un constante revisionismo, Mm, eh, cuando el protestantismo deja de tener sus concilios, sus sínodos, sus ya, confesiones, ya, su foro, cuando deja de hacerlo, se termina. El último claro, fue el último gran sínodo de revisionismo de las cinco solas fue en el año 1962. Ese fue seguro. el último movimiento donde el protestantismo se revisa a sí mismo y después dejó de revisarse. Obviamente hasta el día de hoy no hay una búsqueda. Eh, la gente no quiere hacer el ejercicio de revisar lo que cree. Cuando el protestantismo deja de hacer eso, se muere. Claro. Bien, dice, Pierde su propio eje. nuestro filósofo elogia la superioridad expresiva de la poesía respecto a la filosofía, que lo que atribuye, y fíjate esto, Manuel, a la divinidad del entusiasmo y la fuerza de la imaginación que hace brotar la semilla de la sabiduría que se encuentra en el espíritu de todos los hombres. Dice, esta Uf, doctrina de las semillas del conocimiento procede de San Agustín. claro, Entonces ahí está el otro giro de René Descartes. sí, sí, sí. A Dice, mí me sorprende, sí, perdóname, dice, Descartes la reformulará en su teoría de las ideas innatas. Interpretó que el verso sí y no, simboliza la verdad y la falsedad en los conocimientos humanos y en las ciencias profanas. este dato que acabas de dar, que dice el texto y vos leer de René Descartes, es importante para aquel que estudia filosofía, que escucha algún día este audio, eh, que no se olvide de que Kant es en cierta medida lo que fue Aristóteles para Platón, digamos, ¿no? Claro, Este, claro, claro, perdón, Sócrates para Platón, o Platón para Aristóteles. Esta continuidad de retomar los pensamientos de su antecesor, en este caso esto que vos acabas de leer, tiene que ver con lo que va a ser después la metafísica kantiana, y no claro. es un tema menor. Sí, claro, Eh, Me parece a mí súper importante la cuestión de este joven Descartes que estamos leyendo, que plantea el autor, porque todas estas controversias internas, estas desavenencias con su espiritualidad y su intelectualidad que tiene Descartes, marcan específicamente que hay un proceso de transformación interna en su claro. pensamiento que Sí, sí, hace claro. que el tipo se recuestiona y se replantea ciertas cosas. Pero esto en relación con lo poético, el sí y el no, como la verdad y la mentira, son fundamentales para la metafísica posterior de toda la filosofía occidental. Claro, claro, Esto claro. es Sí, clave. sí, sí, sí. Este, Fíjate lo que dice me salté un par de, bueno, pero hay Dale, uno que es dale. muy rico. Dice, sabemos por unas anotaciones de Descartes tituladas Experimenta, que se interesó por entonces en los autómatas, los espejos y otros fenómenos relacionados con la luz. Tres Claro. elementos. Los autómatas, que es lo que los predecesores de los robots, decían, no estaba Exactamente, hablando, de la robótica, claro, exactamente. decir, no Sí, era sí. un tarado, no estaba mirando cualquier estupidez. No, 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 no. Los espejos, que había muy pocos en ese momento de la historia del mundo, y los fenómenos relacionados con la luz, es decir, estaba más cerca de Newton y de Einstein que cualquier otro. Totalmente, Es totalmente. decir, si vos pensás que René Descartes era solo un científico, fíjate lo que viene a continuación de lo que dice este texto. En 1619 cruza los territorios alemanes para incorporarse a las tropas de Maximiliano de Baviera, jefe de la Liga Católica, en una Claro, posada de Newburgh.
tiene los famosos sueños que lo animarán a dedicar su vida a la actividad científica. En un cuaderno anota esto que vos decís, porque retomé esta parte en Claro, relación con esto. Esto lo leíste ya vos, sí, lo del 10 de noviembre. Pero esta partecita anterior es sumamente importante porque marca de que en ese misticismo que vos decías hoy, que yo le llamo prudencia espiritual, ajá, aparece esto que lo va a hacer cambiar y orientar hacia una profundización de la ciencia. Es decir, eh, él no podía negarse a lo que estaba intrínseco en su ser, que eran estos tres grandes intereses, los espejos, los autómatas y la luz. Y Descartes, muchos dicen, no, es simplemente un racionalista. No, 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 Descartes no, no, también claro, desarrolla una metafísica. claro, totalmente, sí, 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 Quien no lo ve así es porque no leyó Descartes o no claro, leyó ningún libro sobre Descartes. Entonces hago ese salto cuántico a donde dice, después de hablar del pecado y toda esta cuestión, el tercer sueño de Descartes. Dice, el tercer sueño consiste en una conversación con un desconocido y se centra en dos libros, Mario. Un diccionario y una antología de poemas. Recordemos lo que vos leíste sí, sobre el claro, tema de la poética, de la antigüedad. Dice, las emociones predominantes son la curiosidad, base suficiente y necesaria para hacer filosofía, y la sorpresa. claro. Dice, aparecen dos versos que remiten a Pitágoras, matemática. Mirá vos, Uno es et non, sí y no, esto que vos leíste. ¿Por qué yo leo esos pequeños pedacitos anteriores? Porque tiene que ver con que hay un entrecruzamiento entre la espiritualidad y la ciencia en un personaje central de la historia occidental, que hace que uno revea cuestiones que tienen que ver con esto de lo que hemos ya dicho también, de que la ciencia y la fe no se leen entre sí, pero no están enemistadas y nunca lo estuvieron. claro, sí, sí, No sí. olvidemos los mártires de toda la filosofía y la teología, que han perdido su vida porque siempre trataron de afirmar esta idea, es decir, fe y ciencia no están enemistadas ni son enemigas. No, no, totalmente, totalmente. Aunque, Entonces, sí, perdona. aunque tenemos que entender que la Biblia no es un libro de ciencias tampoco. No, no, tal cual. Y que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, Sí, es un amigo sí, mío. Es sí, decir, sí, no, no es que son dos cosas distintas, dos claro, campos distintos, pero totalmente. no se odian, No, 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 no se no, no, explican, pero no se odian. totalmente. Dice, esta doctrina de la semilla, como leías vos, esto quería hacer hincapié. No olvidemos que el tema de las semillas viene de Aristóteles por la explicación de la filosofía natural de Aristóteles, donde explica lo que es el acto, el acto y la potencia. Y son claves para entender después la metafísica occidental post-kantiana. Entonces, esto es sumamente importante, todo esto que vos leíste. Mm, Por eso yo revisé y rescaté algunos pedacitos anteriores. Y el cierre, el temor de Dios es el principio de la sabiduría, su filosofía se esforzará en demostrar que el término principio debe ser entendido, al final, ¿no?, de esta sí, primera claro, sí, lo parte, estoy leyendo, debe sí, lo ser estoy. entendido en su doble acepción de origen y fundamento. Hasta su muerte será fiel a esos sueños y a ese Dios. Sí, claro. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es lo que escribe Salomón en Proverbios y en Eclesiastés. Nada más y nada menos. Nada menos. Entonces, perdonando el exabrupto a todos los idiotas que pensaban que René Descartes era el apóstata, el anticlerical, el Claro, antirreligioso, es el totalmente lo antife, contrario. Es se totalmente, recibieron de idiotas cuando dijeron todas esas cosas adentro de las aulas y un montón de gente. claro. Principalmente la necesidad de construir un relato, partiendo desde Claro, René Descartes. exacto. Sí, utilizándolo, Sí, claro, claro. utilizándolo. Eh, eh, yo hago otro salto para ir Ujú, finalizando ya, porque si no, claro. la gente se nos va a cansar. Hay una forma, este libro también, este autor hace un resumen. Dice, Ajá, sí, la obra quedará inacabada, pero encontramos de ella sus principales doctrinas que nos verán la luz pública hasta el célebre discurso del método bien, escrito en el año 1637. Y hay un resumen de los temas genial. principales del Sí, discurso del método, que es el siguiente. Yo voy a leer esto y ya después podemos ir
encaminado, cerrando, sí. encaminado hacia el final. Dice, el dualismo del hombre como ser compuesto de alma-cuerpo explica el gobierno del alma sobre el cuerpo, así las sensaciones recibidas son pensadas por el sentido común, el buen juicio, el cual hace funcionar la imaginación que a su vez excita los nervios causantes de los movimientos corporales. Bien, la unicidad de la inteligencia, este, los voy a mencionar de manera, Sí, 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 la los unicidad títulos. de la ciencia, el antiescepticismo, la concepción de la mente, la supremacía de la razón sobre la experiencia, que es la reacción que después el propio Emmanuel Kant tiene Claro, sobre este enunciado, ¿no? Porque dice, justifica en la convicción de que, de que esta deriva de múltiples errores, mientras que aquella se fundamenta en las matemáticas, que son el modelo del saber en cuanto a ciencia de la medida, el orden y la proporción, ¿no? Fíjate claro, que esa es la base del concepto de experiencia que tiene René Descartes, ¿no? exacto. El iluminismo agustiniano, y ahí volvemos de vuelta a la semilla de la verdad que Dios ha puesto en la mente, operan como principios innatos a la luz de lo natural, que permitan al hombre conocer con el buen juicio, bon sense, distinguiendo lo verdadero de lo falso, ¿no? Es supuestamente una concepción que San Agustín tiene, que a lo que llama iluminismo agustiniano, ¿no? Y por último, la conexión entre el pensamiento y la existencia, que muestra que ha encontrado en San Agustín los fundamentos de la metafísica, Ahí está lo que la yo te decía. certeza de la existencia del yo pensante y de Dios. Y en este contexto es lo que nosotros decimos cuando René Descartes dice, pienso y luego existo, Exacto. cogito ergo Ego sum, sum. que es una consecuencia, para mí, es una consecuencia y no un descubrimiento. Exacto. Eh, Sí, señor. entonces ahí me parece que Es la síntesis perfecta. totalmente. Sí, tal cual. No quería perderme de vista lo que dice en el anteúltimo, este, perdón, en el antepenúltimo, donde hace referencia a la supremacía de la razón sobre la experiencia. Esto es metafísica pura, la Claro, claro. supremacía de la razón sobre la experiencia. ¿Por qué? Porque es por lo que va a luchar la filosofía a lo largo del tiempo en relación con esto de que, y con lo que estamos luchando en un contexto como en el que vivimos. Es decir, si perdemos la razón, no podemos pensar la experiencia. Si nos guiamos por la experiencia, lo Ah, único que tenemos como consecuencia es la decadencia, qué porque no genialidad. hay ningún tipo de razón que justifique lo que haces. Qué genialidad, Manolo, lo que decís. Qué genialidad. Sí, la verdad que sí. Entonces, a mí me parece que tiene un valor fundamental. Sí, 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 Sí. sí, sí, sí. Así que bueno, al final del texto, hay una parte donde él dice, eh, por ejemplo, el credo quia absurdum de Tertuliano y de Agustín dice, Dios es Ah, superior a las matemáticas porque a estas las podemos comprender, pero no a aquel. además, otra cosa. Total, Es una cosa total. increíble, Sí. es increíble. La verdad, eh, la filosofía cartesiana, la, la fusión del voluntarismo de asegurar y proteger los misterios de la religión y las dificultades de las escrituras y los milagros del mundo y la fusión de la inmutabilidad divina es garantizar el orden inteligible del mundo, la permanencia de esas leyes de la naturaleza que, según escriben las cartas del 5 de abril, son innatas a nuestra mente y no hay ninguna de ellas que no podamos comprender, ¿no? Así que, bueno, el texto tiene mucho más para cortar. Pero ¿cómo podríamos resumir esto, Manuel? Yo ya tengo un pequeño, una síntesis que creo que no llega a un renglón, A ver, pero que para mí hace honor a todo lo que leímos en relación con Descartes y que es de un pensador ya fallecido, pero prácticamente contemporáneo al siglo XX, este, que deja esta frase, dice, los enigmas de Dios son más satisfactorios que las soluciones de los hombres. mm, Y este es el autor de uno de los libros que yo le recomiendo a cualquier estudiante de filosofía, de historia, de política, que es Ortodoxia, que es de Chesterton. ah, claro,
Sí, claro. Eh, a mí me parece que Chesterton termina retomando muchísimo en sus afirmaciones, en su obra, sobre todo en esta, que es un clásico de ortodoxia, y esta frase a mí me parece que sintetiza lo que acabamos de leer, ¿no? Lo que le pasaba a Descartes. Me parece que lo que le pasaba a Descartes era esa satisfacción profunda por lo que no podía desentramar, que era Dios mismo, ¿no? Como dice, Dios es superior a las matemáticas. Mm, Y esta frase de Chesterton me parece que resume un poco el espejo, la luz que manda Descartes en el tiempo y le llega a Chesterton y Chesterton deja esto, ¿no? sí, Los enigmas de Dios son más satisfactorios que las soluciones de los hombres. totalmente. Yo voy a resumir de dos párrafos del texto, para Ajá. resumir, que es lo siguiente. El primer párrafo dice, Descartes niega la posibilidad de que el yo sea capaz de generar la idea de Dios, Mm, puesto que el yo es finito y la idea de Dios es la de un ser infinito. Niega igualmente que esa idea pueda proceder de la nada y niega que pueda provenir de la idea de lo finito, por negación. claro, Por tanto, solo puede tener un origen, el propio Dios. Es decir, René Descartes dijo, es imposible que lo finito, que nosotros, seres finitos, podamos construir una idea de Dios. Es imposible. Lo cual hace que le quita al cristianismo algún vestigio de humanidad o de humanismo, si cabe el término. Y este autor que describe a René Descartes termina con una frase genial del propio René Descartes que dice lo siguiente: creo que tiene mayor fundamento considerar a René Descartes como un buen cristiano que, aunque no tuviera de acuerdo con la política de la Iglesia de Roma, escucha esto, Manuel, claro, prefirió callar en público y dialogar directamente con Dios a través del estudio de la creación. Es genial, claro, es genial, exacto. es genial. Pero esto que le pasa a Descartes, voy a actualizar un poco esta sensación que deja la historia que cuenta este libro de Descartes, y, intelectual, es la que le pasa a muchos cristianos Sí, claro, desde hace mucho tiempo. Es decir, exactamente. y eso, como dicen, ¿no? Lo cortés no quita lo valiente, porque cuando uno toma como principio fundamental regidor una autoridad, en el caso del católico, en relación con lo que es la Santa Sede, la representación y representatividad que tiene el papado para la historia del catolicismo y el cristianismo en un todo, eso no quita de que haya sacerdotes que no están de acuerdo con la hegemonía romana Mm, en todo el mundo. Y como le ha pasado al protestantismo también, que dado que no ha podido llevar adelante toda su estructura de una forma acabada, continua, ha traído esa crisis al protestantismo que hoy por hoy lo deja en este lugar, en este presente en el cual más de una vez hemos hablado en estas tertulias. sí, claro, Entonces yo creo que Descartes resume lo que significa para alguien que está convencido de la existencia, que es que tiene una serie de condimentos. Es teísta porque cree en Dios, sí, claro, este, tiene claro la representación de autoridad para su mirada acerca de lo que es la fe y el ser cristiano, pero jamás dejó de ser quien era. Y claro, eso es fundamental. sí, totalmente. Respeto por la autoridad, humildad Sí, claro, para continuar con sus procesos y sus crisis, y un reconocimiento claro de que a pesar de todo eso él podía seguir avanzando y estudiando. sí, claro. En base a lo que vos estás diciendo, permitime leer un Sí, párrafo de ese texto bien, que dice, Descartes puede dedicarse ya a despejar todas las dudas que ha ido erigiendo a lo largo de sus meditaciones. Considera importantes las demostraciones precedentes que asegura que sin certidumbre de la existencia de Dios sería imposible atribuir certeza a cualquier otro conocimiento. Escucha esto, Manuel. Dios queda así erigido en el marco determinante y limitador del conocimiento. De paso, Descartes se desnuda ante los teólogos, arguyendo, yo busco la verdad. Ningún ateo puede alcanzar ninguna claro, certeza. Ergo, no soy ateo. Fíjate qué increíble,
qué increíble. Y mientras Eso vamos, para todos los mediáticos, sí, claro. pseudointelectuales que nos están acostumbrando en estos últimos tiempos. Y para terminar, me viene a la mente el texto del libro de Hebreos, capítulo 1, que dice, es pues la fe, la certeza de Mm, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. exacto. Y si hay algo que tuvo René Descartes fue certeza. Claro. Y si hay algo que tuvo René Descartes fue la convicción de que había cosas que él no podía entender, pero bajo ningún punto de vista, fíjate la antítesis de la duda, porque él dudaba de enunciados humanos, pero no dudaba bajo ningún punto de vista de la verdad absoluta de Dios, ¿no? Ujú. Por eso el texto dice la certeza de lo que se espera, la convicción De lo que de no lo se que ve. no se ve. Sí, es genial. Muy bueno, Mario. Muy bueno. Bueno, Así, Manuel, nos queda el capítulo siguiente, sí. que invitamos a todos a la próxima tertulia para poder tocar este tema, que bueno, no sé si te vas a animar o no, porque el título No, dice, este capítulo, Mario, nos va a poner, cuando lo hablemos, cuando hagamos la grabación, aquel que alguna vez nos ha escuchado, los poquitos que nos escuchan, van a ver realmente cuáles son esas, eh, ¿cómo es? Esas controversias entre vos y yo. sí, claro, Este claro, capítulo va a marcar nuestras claro. controversias, va Lo, a ser lo- para alquilar balcones. claro, lo leo despacito. Inquisición romana y atomismo, desde el caso Sí, de Galileo hasta el comienzo del siglo XIII. ¿Qué ortodoxia? ortodoxia. Claro, sí, sí, genial. Bueno, Genial. invitamos y si alguno se quiere sumar a esta tertulia, obviamente las puertas están abiertas, ¿no? No se Eh, pierda el próximo capítulo donde se pelean en la tertulia los tipos. veremos cómo sale todo este tema, ¿no? Querido amigo, muchísimas gracias por este tiempo. Ha sido Agradecido yo riquísimo. también, agradecido de ¿Viste? todo corazón. Bueno, recuerden aquellos que nos escuchan, ahí está abajo del video el link donde puede bajar el libro y puede leerlo junto con nosotros. Y si alguno quisiera sumarse a esta discusión, siempre hay un lugar para esta mesa que busca el objetivo de pensar y repensar algunas cuestiones que se han colocado como absolutas. Nosotros, partiendo de la cuestión humana, siempre inducen lo relativo. Así que estamos revisando cuestiones que son propias del conocimiento humano, ¿no? Así que bueno, Manuel, muchísimas gracias. Gracias a vos, Mario. Y a los demás, que Dios les bendiga. Chau, chau.